noches. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado apoyando, que ha estado al pendiente de estas pequeñas charlas sobre algunos temas. Voy a hacer a invitar a toda esa gente a que se una a escucharnos, ya que hoy vamos a hablar acerca del duelo, de estas etapas difíciles, estas etapas complicadas, estas etapas dolorosas para algunas personas. Y quiero que me ayuden preguntando si tienen alguna duda, si tienen algo que decir, algún comentario, pues con gusto. Aquí estoy para leerlos, para escucharlos y si es posible para apoyarlos. ¿Qué es el duelo? El duelo se produce después de una situación que nos afecta. Va desde la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, de un cambio, de un apego, saludos Víctor, bienvenido, gracias. El apego me refiero al dolor que nos causa el tener estas cuestiones, estas cosas, estos objetos o a estas personas. El cambio puede venir también de la ruptura de una relación, un divorcio, una relación que terminó mal, que hubo malos términos, que hubo esa mala atención. Esta parte, como comento, de la pérdida de un ser querido. Licenciada Karina, hola, buenas tardes, gracias. La pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, y es en la cual me voy a enfocar en el duelo causado por la pérdida de esa persona que ya no está. Es un proceso, como lo comento, el cual consta de 5 etapas, las cuales son ira, negación, negociación, depresión y aceptación. Regularmente, o la mayor parte de las ocasiones, es en ese orden. Ahorita vamos a explicar cada una y vamos a empezar a desenglosar un poco más la información relacionada a este tema. Antes que todo, les recuerdo que si tienen alguna persona que conozcan que no pueda ver el video por Facebook, me avisen, me manden un mensajito y les puedo enviar los links de YouTube para que lo puedan ver, para que puedan verlo y puedan también recibir esta información. Comento, empezamos con la ira. La ira es el primer paso porque es el primer sentimiento hacia la pérdida, hacia la pérdida de un ser querido, hacia la muerte de un ser querido. Me comentan que no se oye, perdón, te voy a un segundo. Si gustan resetear la página o si quieren subirle un poquito de volumen, pues les agradecería mucho y me avisen si se escucha bien, por favor. Ángela, mamá, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Regresamos a este punto. Es el primer paso, es el primer punto. ¿Por qué? Porque nos enojamos, nos molestamos. Nuestro razonamiento no nos permite entender que hemos perdido a un ser querido. Culpamos. Muy bajo. Ok. A ver, vamos a checar, a ver. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Igual avísenme si se escucha, avísenme por favor si se entiende. Entonces, hablamos de esta parte de la ira, esta parte del enojo, esta parte de la molestia, donde al no aceptar
que esa persona ya no está. Al no entender que esa persona que queremos, esa persona que nos importa, esa persona que es parte importante de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno, ya no está. Y comienza la culpa, pero no la culpa de del por qué pasó, sino comienza la culpa incluso hasta a la persona que ya no está. Empezamos a intentar hablarle, a intentar decirle, es que ¿por qué te fuiste? Es que ¿por qué me dejaste? Es que si estabas bien, tú me prometiste que ibas a estar conmigo, tú me prometiste que ibas a estar aquí, tú dijiste que esto jamás iba a pasar, que íbamos a hacer juntos, íbamos a estar juntos, íbamos a hacer muchas cosas juntos. Viene también este enojo, esta ira, esta molestia hacia las personas encargadas, que en este caso pueden ser médicos. Viene esta molestia de, no, esto fue una negligencia, es que no es posible, él quería vivir, ¿por qué lo mataron? También viene este enojo hacia si fue un accidente, si fue una agresión. Viene este enojo hacia la gente que hizo esta agresión. Viene este grito, este enojo, esta molestia, esta agresividad hacia quien cometió un acto de violencia contra esta persona. Viene también la ira hacia los seres queridos, hacia los seres que están con nosotros, culpando de ¿por qué no hiciste esto? Ya ves, por tu culpa, te dije, hubieras hecho esto. Y muchas emociones más. Puede haber peleas, puede haber discusiones, puede haber violencia, y en el peor de los casos puede haber una muerte más, o muchas muertes más. Porque lo único que queremos es que esa persona esté con vida. Cuando en realidad sabemos y somos conscientes o intentamos ser conscientes de que esa persona ya no está. Que lo único seguro en esta vida es la muerte. Lo único que sabemos que va a pasar es la muerte. Después de esta etapa de enojo, de rabia, comienza una etapa de negación. Comienza una disociación, por llamarlo de alguna forma, donde nuestra mente juega con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? No es cierto, esto no está pasando, esto no es real, esto es un sueño, esto simplemente cierra los ojos y cuando despiertes todo va a ser igual, todo va a ser lo mismo. Esa persona que tanto quieres, esa persona que tanto aprecias, ahí va a estar. Comenzamos a mentirnos, comenzamos a engañarnos, comenzamos a imaginar, a creer, a idealizar incluso que esa persona aún está aquí, cuando realmente no es cierto. Esta negación incluso llega a traspasar y empezamos a platicar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno y a decir, no, es que no está muerto, él no está, se fue de viaje, está dormido, después viene, pero él no está muerto, él aún sigue aquí. Y esta etapa de negación, esta etapa de no es cierto, esta etapa de es mentira, esta etapa de es un sueño, esta etapa de no puede ser posible, es una de las etapas más dolorosas que se puede vivir durante el duelo. Porque no solo es el engañarnos, sino también es el que el entorno intente hacerte ver la realidad.
que el entorno te diga, ¿sabes qué? Es que sí, ya falleció. Es que ya no está, es que él ya está descansando en paz. Y es una pelea, es una lucha, es una serie de discusiones pensando y creando que esa persona aún sigue aquí. Después de esta negación, viene una etapa que se considera la negociación. Esta negociación no es más que el hecho de hablar o de charlar o de intentar llegar a un acuerdo, llegar a un pacto, llegar a algo con ese ser con el cual crees, llámese como se llame, dependiendo de la religión que profeses, y llegas a intentar tener este acuerdo y decirle, oye, por favor, quiero vivir, quiero continuar, quiero seguir, y te prometo que voy a dejar esto, te prometo que voy a cambiar esto, te prometo que ya no voy a tomar, que ya no voy a fumar, que ya no voy a golpear, que ya no voy a robar, por favor, concédeme más tiempo de vida y créeme que voy a ser mejor persona. Obviamente esta es la desesperación al saber qué tan fácil es morir. Qué tan fácil es... Gilbert, hola, Gilberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Qué tan fácil es arrebatar una vida. Qué tan fácil es perder la vida. Qué tan sencillo es dormir y no despertar. También esta negociación se va a nuestro entorno, a nuestra familia, y va a este concepto de, es que si tú estás conmigo, es que si tú me quieres, es que si tú me aceptas, es que si tú me das, yo voy a estar bien. Yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento, yo voy a pensar que no ha pasado nada. Que no ha sucedido nada, que estoy aquí contigo, que estoy bien, que estoy feliz. Y también esto lo voy a utilizar para chantajear, para manipular, para obtener beneficio de las demás personas. Beneficios económicos, beneficios físicos, beneficios sexuales, beneficios permisivos, donde la justificación es que me siento mal. La justificación es que tú no me entiendes, tú no entiendes por lo que estoy pasando, tú no entiendes por lo que estoy viviendo. Y no eres capaz de entenderme. Prima, hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Y no eres capaz de entender lo que estoy viviendo y por ende no eres capaz de entender el por qué lo estoy haciendo. Aún sabiendo que está mal, aún sabiendo que no es lo correcto, lo hago. Y en vez de aceptar mi responsabilidad, de aceptar mi culpa, de aceptar que algo no está bien, me justifico. Lo justifico. Lo defiendo. Y no conforme con eso, esta falta de responsabilidad se la envío a alguien más. Culpo a alguien más. Intento afectar a alguien más. Ocupo esta frase de me siento mal, pero tú también te tienes que sentir mal. A ti también te tiene que doler. Porque para que tú me entiendas, tienes que ponerte en mis zapatos. Tienes que entender el dolor que estoy sintiendo. Y me voy a victimizar, me voy a conmiserar, me voy a deprimir, me voy a colocar en una situación donde voy a ser vulnerable, voy a ser manipulado, voy a ser lastimado
con el fin de obtener algo, con el fin de lograr algo de alguien más. Después de esta negociación, después de que ya nos cayó el 20, después de que reaccionamos, después de que pasamos por esta etapa de la ira, de que pasamos por esta etapa de la negación, de que estamos en la negación, en la negociación, por la pérdida de un ser querido, viene la depresión. Viene este cúmulo de emociones desbordadas, como se dice vulgarmente, donde te cae el 20, donde te llega ese golpe de realidad, donde te llega ese aire de, sí es cierto, ya no está. Es cierto, ya murió. Es cierto, no voy a volver a verlo. Donde llega este sentimiento, donde llegan todas estas emociones, donde no controlamos la pérdida, no controlamos el enojo. Nuestra mente se fugó a un estado donde creemos que esa persona aún sigue aquí. Ya intentamos pedir una prórroga de tiempo a causa de la pérdida. Ya intentamos o ya obtuvimos algo con esta negociación hacia con las demás personas. ¿Y saben lo que es entender que todo este cúmulo nos lleva a la depresión? Nos lleva a un estado de tristeza, a un estado de dolor, a un estado de nostalgia, a un estado donde la emoción más importante no está, que es la sensación de presente, que es el sentimiento del día de hoy. ¿Por qué? Porque nos vamos al pasado, nos vamos al recuerdo con esa persona, nos vamos al tiempo con esa persona. Incluso todo aquello bonito que se vivió con esa persona, todo aquello padre, todas esas pláticas, esos juegos, esa diversión, se convierte en dolor, se convierte en tristeza, se convierte en depresión. ¿Por qué? Porque nuestra mente no entiende que algo está mal, entiende que ya no vamos a estar con esa persona, entiende que extrañamos, entiende que ya no está. Y nuestro cuerpo reacciona de igual forma. Comenzamos con enfermedades, comenzamos con fatiga, con sueño excesivo, con irritabilidad. Comenzamos con dejar de perderle el sentido a la vida, a todo aquello tan simple que hacíamos, a todo eso tan bonito. Empezamos a dejar de hacer cosas. Ejemplo, empezamos a dejar de salir con amigos, con familiares. Empezamos a dejar de procurarnos. Empezamos a dejar de comer. Empezamos a dejar de convivir. Comienzo a enfermarme, comienzo a sentirme mal, comienzo a pasar a una etapa donde la tristeza, donde el dolor son los principales personajes
de ese momento. Me saldré un poquito del contexto, porque quiero hacerles un pequeño ejemplo. Hay una frase o unas palabras conocidas como lealtad generacional. No voy a entrar en mayor detalle, pero les voy a dar un ejemplo para que podamos entender un poco más lo que es la lealtad generacional. El papá mayor de X lugar reúne en su casa, en su habitación, en su despacho, en su oficina, no sé, donde sea, a todos los hijos. Todos los hijos. Hijos, quiero verlos, quiero reunirlos, quiero hablar con ustedes. Llegan todos los hijos, incluso se hace una comida, se hace una reunión, porque llegan los hijos con la familia, con la esposa, con los hijos. Y dicen, ¿saben qué? En lo que estamos nosotros platicando con el señor, con el papá, ustedes disfruten la comida de la celebración, porque se piensa que es una celebración, es una reunión familiar. ¿Qué pasa? El papá comienza a platicar, comienza a decirles que les agradece por estar aquí, que los bendice, que los quiere, que los aprecia, e incluso comienza a hablar acerca de lo que les va a dejar a cada uno, como esta parte como de herencia en vida. Entonces los hijos se quedan, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con el papá? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué es que está haciendo este tipo de cosas? Habiendo dicho esto el papá, habiendo agradecido, habiendo hablado, habiendo soltado, habiendo sacado, incluso pidió perdón, incluso perdonó, incluso agradeció por toda esta situación, abre uno de los cajones que tiene a un lado, toma una pistola y se dispara en la cabeza. ¿Qué es la lealtad generacional? Quiere decir que al menos uno de los hijos lo va a repetir. Porque va a pensar, porque va a creer que es la forma más heroica de morir. Tocayo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Porque va a pensar que es la forma más honorable de morir. Porque va a creer que es la forma más heroica, que es la forma más bonita para morir. Y se va a aferrar a eso. Y lo va a repetir. El otro grupo de hermanos ya recibió el primer shock, el primer trauma por la imagen de ver a su papá dándose un tiro en la cabeza. Imaginemos por un momento lo que cada uno como hijo tiene que hacer con su respectiva familia. Cómo contárselo, cómo expresarlo, cómo hacer que lo entiendan, cómo hacer que no sea una noticia mala, cuando sí lo es. Aparte de que no estaba nada armado, que tuvieron que hacer todo el proceso de la funeraria, incluso si tiene que haber alguna situación
legal, alguna parte de alguna deslindación de responsabilidades. Y que todo eso, para lo cual ninguno de los hijos está preparado. Agregando todo este sinfín de situaciones que nos llevan a la etapa del duelo, porque empieza el enojo, empiezan las preguntas, empieza la molestia, empieza la rabia, empiezan las reclamaciones al papá que ya no está. Empiezan las reclamaciones al hermano, a la hermana, a la mamá, de por qué lo hizo, de por qué esto, por qué lo otro. Y comenta, y es cuando llega todo este sinfín de emociones, toda esta parte, y es como lo digo, donde al menos uno de ellos lo va a repetir. Entonces, quería hacer este pequeño paréntesis para darse cuenta de lo fácil que es morir y de lo difícil que es para los que estamos aquí aún. Obviamente, llegamos a esta depresión donde nadie nos dice que estamos mal, nadie nos dice que estamos deprimidos, nadie nos dice cómo salir de una depresión, nadie nos dice cómo superar una depresión, nadie nos dice que estamos viviendo un duelo. Estamos viviendo un proceso de dolor. Y lamentablemente se busca ayuda cuando estamos en esa etapa. Cuando ya las emociones fueron de un momento a otro, de un extremo a otro, de enojo, de rabia, de todo, de ira, de negación, de negociación, de todo este tipo de cosas. Y cuando estamos en esta etapa de depresión, solamente unos cuantos deciden buscar ayuda. Deciden llamar a alguien, que les dé la mejor orientación para salir adelante. Obviamente no es fácil, porque hay que revivir el momento. ¿Por qué? Porque hay que sacar todas esas emociones que se quedaron pendientes con esa persona. Todas esas palabras, todas esas conversaciones, todas esas charlas. Sí, es cierto, él ya no está, o ella ya no está. Pero eso no implica que no pueda hablar, eso no implica que no pueda sacarlo, eso no implica que no pueda desahogarlo. Implica que no sé si me escuche, no sé si me vea, depende mucho de la creencia de cada quien. Pero sí implica que puedo sacarlo. Que al menos a nivel per se perdona, si hay que agradecer, se agradece. ¿Por qué? Porque nos dejó algo bueno. Porque nos dejó algo bonito. No esté. No quiere decir que se olvide. Porque obviamente no estamos olvidando. Nos estamos quedando con lo bonito que vivimos de esas personas. Con lo rescatable, con lo favorable, con lo positivo de quien ya no está. Y si puedo utilizarlo a mi favor, si puedo darle este cambio, si puedo darle esta transformación a mi vida, hazlo. Hazlo. Y no digas, no pasa nada, estoy bien, no te preocupes, después pasa. El tiempo me va a ayudar, el tiempo lo cura todo. No es cierto. Eso no es cierto. Y menos cuando no sabes cómo utilizar el tiempo.
cuando no sabes el valor del tiempo. Y es ahí, después de todo este proceso psicológico, porque también hay quien se acerca a la religión, pero también está este otro lado, o esta otra cara de la moneda, donde se entra en vicios, se entra en adicciones, se entra en alcoholismo, se entra en drogas. ¿Por qué? Porque no queremos vivir la realidad. No queremos vivir en el presente, donde se nos es más fácil evadir la realidad con alcohol, con drogas, con excesos, con vicios. Obviamente esto no es en general, pero también es posible que pase. También es posible que alguien llegue a una adicción por la pérdida de un ser querido. Entonces, después de toda esta parte, todo este proceso, toda esta vivencia, toda esta experiencia, de toda esta ayuda, todo este apoyo, viene la aceptación o la superación para muchas personas, que no es más que el aceptar que esa persona ya no está, que el entender que lo único seguro que existe en la vida es la muerte, que gracias a esa persona que ya no está, por lo bueno que me dejó, por lo bonito que tuve con esa persona, por las vivencias y por la experiencia, a entender y a aceptar que es momento de dejarla ir, que es momento de decirle adiós, pero no un adiós de te olvido, sino un adiós de estás conmigo. Obviamente no es fácil y hay depresiones, hay duelos que pueden durar años si no son atendidos, si no son entendidos y si no son aceptados. Si alguien de las personas que está viendo esto o de las personas que van a ver esto posteriormente tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, pueden hacerlo, ya sea como un comentario, inbox, una llamada, lo puede hacer, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Y así como es la única cosa segura en la vida, también es un proceso natural. Agradezco a mi familia, amigos, a mi pareja, que está aquí en el área de producción, en el área de video, por hacer posible todo esto. Y antes de despedirme, el próximo lunes voy a hablar acerca de toda esta crisis, de toda esta histeria, de todo este pánico ocasionado por la pandemia del COVID-19. Igual voy a hacer una pequeña publicación, donde si alguien gusta, tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, me la puede ir haciendo llegar antes de la entrevista, o de la plática, o durante tal. Nuevamente gracias a todos que estuvieron aquí. Vuelvo a repetir, si alguien quiere que este video llegue a alguien más y no puede verlo, les puedo mandar el link para YouTube para que puedan hacerlo. Y nuevamente muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.